Página 28. Hay una cura para la diabetes, Gabriel Cousens, 2014. Capítulo 1. La pandemia de la diabetes. El mundo, las naciones y las culturas, las ciudades. 1.2. Naciones y culturas. En el momento de publicar la versión revisada de este libro, los 3 países donde hay más personas con diabetes son la India, 50,3 millones, China, 43,2 millones, y Estados Unidos, 27 millones, seguidos por Rusia, 9,6 millones, y Alemania, 6 millones. A continuación se muestra un gráfico de 2006 donde aparece el consumo de azúcar en los 3 países principales. ¿Puedes detectar un patrón? Asia. La India tiene la mayor población de personas con diabetes del mundo, y se calcula que hay 50,3 millones de personas con diabetes tipo 2. La OMS pronostica que las muertes por diabetes en este país aumentarán un 35% en los próximos 10 años. En China, es probable que el número de personas con diabetes tipo 2 llegue a 50 millones en los próximos 25 años. En los países asiáticos existe una tendencia perceptible hacia la diabetes. No tenemos que ir muy lejos para comprender por qué. Cerca del 14% de los niños asiáticos sufren obesidad. Este índice es casi 2 veces el índice normal de obesidad de sus padres. En Japón, la prevalencia de la diabetes tipo 2 entre alumnos de educación secundaria elemental casi se ha duplicado, del 7,3% por cada 100.000 en 1976-1980 hasta el 13,9% en 1991-1995. Actualmente, la diabetes tipo 2 supera en número a la de tipo 1 entre los niños japoneses. En China, el número de obesos se ha triplicado desde 1992 menos 90 millones de personas, conforme la comida rápida occidental se vuelve más popular y se alcanza una mayor prosperidad material. Esto señala un problema muy serio en todo el mundo, incluida Asia, donde los habitantes de países como Corea, China y Japón tienen una propensión genética hasta un 60% mayor a la diabetes que los caucásicos, aunque actualmente sus índices nacionales pueden ser inferiores porque no han asimilado completamente la alimentación occidental, que es más diabetogénica. El continente americano. Con base en 1994 extrapolaciones de estudios de prevalencia, actualmente hay unos 37 millones de personas con diabetes en el continente americano, aproximadamente 26 millones en Norteamérica y el resto en América Latina y el Caribe. En total, constituyen la 1/4 parte de la población mundial total que padece esta enfermedad. De acuerdo con distintas proyecciones, se pronostica que el aumento más notable ocurrirá en América Central, con un crecimiento de cerca del 100%. Las estimaciones varían en la presente obra, proporciono estimaciones que considero razonables, provenientes de publicaciones científicas. En las islas del Caribe, se espera que la prevalencia aumente un 74%. En comparación con un 40% en América del Sur y un 25% en Estados Unidos y Canadá. Los cambios recientes en los perfiles de mortalidad en el continente americano, entre 1980 y 1990, indican que la diabetes es la 7ª entre las principales causas de muerte y la 3ª enfermedad crónica más común que produce altos índices de mortalidad. Los hispanos son el grupo minoritario de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y entre ellos 1 de cada 2 mujeres desarrolla diabetes. Los datos del tercer Estudio Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, NANES 3, por sus siglas en inglés, mostraron que las personas con diabetes pertenecientes a grupos minoritarios en ese país, particularmente los estadounidenses de origen mexicano, tenían mayores probabilidades de llevar un control glucémico deficiente que los afroestadounidenses y los blancos no hispanos.
Los alimentos orgánicos y nutritivos tienen un impacto importante en la salud de los niños, que se mantiene durante toda la vida. Jorge Valenzuela, Save the Children. Cada vez hay una mayor conciencia entre las comunidades de habla hispana de la importancia de la alimentación sana y del desastre provocado por la diabetes tipo 2. Actualmente trabajo con John David Arnold, director internacional de la Liga de Países Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés, y con Jorge Valenzuela, director de Save the Children y director ejecutivo en México sobre estos temas. La diabetes es un azote innecesario de la humanidad que, a menos que se prevenga, seguirá evolucionando en las generaciones futuras hasta borrarnos de la faz de la Tierra. John David Arnold, director internacional de LULAC. D. Z. Jackson, en las páginas de la edición del Boston Globe del 11 de enero de 2006, comenta acertadamente el maremoto de casos de diabetes en Estados Unidos. La diabetes tipo 2 se extiende tan rápidamente en Estados Unidos que ya no necesitamos perder el tiempo regalando bicicletas a los niños. Simplemente, démosles una silla de ruedas. En ese país, las estimaciones realizadas por los CDC son de 20,8 millones de personas diagnosticadas con diabetes y aproximadamente 20 millones consideradas prediabéticas. En 2004, cerca de 1,4 millones de adultos en Estados Unidos de entre 18 y 79 años de edad fueron diagnosticados con diabetes. De 1997 a 2004, el número de nuevos casos aumentó un 54%. Esto significa que hubo un incremento del 4,8 al 7,3% de la población. La diabetes era una enfermedad muy infrecuente en 1880, cuando solo 2,8 personas de cada 100.000 padecían esa enfermedad. La prevalencia formal de la diabetes en la población nativa estadounidense en 2002 fue del 15,3%, lo que constituye un incremento del 33,2% en comparación con 1994. Esto es más de un 50% mayor que en la población general de Estados Unidos. La estimación informal entre todas las tribus, de acuerdo con Dennis Banks, activista en la lucha contra la diabetes y líder del movimiento amerindio, es de cerca del 90%. De 1990 a 1998, el número de personas de menos de 34 años con diabetes recién diagnosticada aumentó un 71% en las poblaciones de nativos estadounidenses. Las muertes relacionadas con la diabetes han aumentado un 45% desde 1987, mientras que los índices de mortalidad de las cardiopatías, la apoplejía y el cáncer se han reducido. Las muertes provocadas por la diabetes son independientes de estas tendencias generales. En respuesta a un estudio publicado en el número del 1 de enero de 2003 de la Journal of the American Medical Association JAMA, en el que se utilizaron datos del sistema de vigilancia del factor de riesgo conductual para mostrar un reciente aumento en la diabetes diagnosticada, así como una relación importante entre esta enfermedad y el sobrepeso y la obesidad, la doctora Julie L. Gerberding, directora de los CDC, afirmó: estos aumentos son preocupantes y probablemente están subestimados. Y además, estamos viendo varios efectos graves en la salud provocados por el sobrepeso y la obesidad. A continuación añadió: si continuamos por este mismo camino, los resultados serán devastadores para la salud de la nación y para nuestro sistema de atención sanitaria. El sobrepeso se relaciona con la sobrenutrición. Actualmente, a principios del siglo XXI, los estadounidenses consumen diariamente más comida y varios cientos más de calorías por persona que a finales de la década de 1950, cuando el consumo de calorías per cápita estaba en el nivel más bajo en el último siglo, e incluso que en la década de 1970. El suministro de alimentos en Estados Unidos en el año 2000 aportó 3.800 calorías diarias por persona,
500 calorías por encima del nivel de 1970, y 800 por encima del récord mínimo en 1957 y 1958. De esas 3.800 calorías, el Servicio de Investigación Económica, ERS, por sus siglas en inglés, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, calcula que aproximadamente se pierden 1.100 calorías debido al deterioro, los desperdicios en los platos, la preparación y otros motivos, lo que sitúa el consumo de calorías provenientes de la alimentación durante el año 2000 justo por debajo de 2.700 diarias por persona. Los datos del ERS sugieren que el consumo promedio diario de calorías se incrementó en un 24,5%, o aproximadamente 530 calorías, entre 1970 y 2000. A ese incremento, los granos, productos elaborados con cereales principalmente refinados, aportaron 9,5 puntos porcentuales, las grasas y aceites añadidos, 9,0 los azúcares adicionales, 4,7 y las frutas y verduras en conjunto, que constituyen nuestros alimentos antidiabetogénicos de la cultura de la vida, solo 1,5 puntos porcentuales. Página 33.